señale verdadero o falso según corresponda. Primero, los elementos de la familia B se denominan elementos representativos. ¿Qué tú dices? Andrea, ¿verdadero o falso? Los elementos de la familia B son elementos representativos. Andrea, Karina, Marcelo, Mauricio. ¿Nada? Ya, bueno, recuerden. Los elementos de la familia A son representativos. Los elementos de la familia B son elementos de transición. Y el bloque F, el que yo tengo aquí abajo, son de transición interna. ¿Ya? Eso grábatelo, eso siempre viene en preguntas de todo tipo. Familia A, representativos. Familia B, elemento de transición. Y bloque F, transición interna. Entonces, según lo que te acabo de decir, ¿ya? ¿Los elementos de la familia B son representativos? ¿Sí o no? No. No, no son representativos porque son elementos de transición. Esto de acá es incorrecto, falso, mal. ¿Ya? Familia B son elementos de transición. Los elementos metálicos son los más abundantes. Bueno, hagamos un recuento, ¿no? Según esto, ¿qué tú dices? Al ojo, ¿qué abunda más? ¿Metal o no metal? Metales. Metales, obvio. Porque este grupito de acá, esta línea roja, son los semimetales, ¿ya? Antiguamente llamados metaloides. Es más, ya no se debe utilizar el término metaloide. En algún momento lo vas a escuchar. Si lo escuchas de alguien, de algún profesor, le dice, no, sabes que en Unidemia me han enseñado que ya no se debe decir metaloide, se debe decir semimetal, ¿ya? Estos son los semimetales. Todo lo que está hacia la derecha e incluso hacia abajo son metales. Y todo lo que está hacia arriba son no metales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué abunda más en la tabla periódica? En la tabla periódica abundan más los metales. Entonces, los elementos metálicos son los más abundantes. Yes, esto es correcto. Los elementos se ordenan según su masa atómica creciente. ¿Qué tú dices? ¿Los elementos se ordenan por su masa atómica creciente? ¿Sí o no? Actualmente. ¿Cuál es el criterio para ordenar un elemento en la tabla periódica? ¿Cuál es el criterio para ordenar un elemento en la tabla periódica? ¿El peso atómico o el número atómico? ¿Cuál es el criterio? Oye, el criterio para ordenar un elemento en la tabla periódica es el número atómico. Mira, de acá tú puedes decir esto. El primer elemento, ¿quién es? El hidrógeno. ¿Por qué? Porque su número atómico vale 1. El segundo elemento, el helio. ¿Por qué? Porque su número atómico vale 2. Tercer elemento, litio. ¿Por qué? Porque su número atómico vale 3. Y así sucesivamente. O sea, el número atómico define la ubicación del elemento en la tabla periódica. Entonces, ¿qué marca? Los elementos químicos o los elementos se ordenan según su masa atómica creciente. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien, Karinita. Karinita no quiere intervenir. Falso. Karinita, abre tu micrófono, no tengas pena. No hay Está problema. bien, profesor. Perfecto. Karina creo que nos está contestando desde la actuación que hay cerca de su casa, ahí tiene bulla al costado. Pero ella sí, hay actuación en mi colegio, igual yo estoy ahí en clase de química, recontra hincha. Muy bien, Karinita. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. ¿Qué vas a marcar acá? O falso, verdadero, falso. ¿Qué marcas? Letra La D. D, de dinosaurio, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Muy bien. Dice, señale verdadero o falso según corresponda. Dobereiner propuso la ley de las octavas. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Dobereiner, ¿qué es lo que propuso? La ley de las tri. Ah, Ordenas a los elementos en grupo de 3 en 3 según su peso atómico creciente. Y algo que ustedes deben hacer, chicos, sobre todo que ustedes son los más hinchas, ¿ya? Porque, o sea, para examen de admisión, casi siempre, bueno, no casi siempre, muchas veces, ¿ya? La respuesta
Esta es la misma pregunta. Tú lo que tienes que hacer como primera estrategia para resolver una pregunta es leer toda la pregunta. O sea, no irte y de frente marcar, no. Profe, ¿por qué me dice eso? Porque mira, tú de repente no te acuerdas quién fue el que él propuso o qué propuso. Pero si yo leo todo, acá dice, Dobereiner propuso la ley de las octavas, Newlands propuso la ley de las triadas, Moseley diseñó la tabla periódica actual. Bueno, no sé si me acuerdo o no me acuerdo de todo esto, pero por lo menos poco a poco lo voy recordando si leo todo. Yo sé que Dobereiner no hizo las octavas, pero ¿qué hizo Dobereiner? Ah, hasta acá mira, triadas. Ah, chévere. No, no hizo las octavas, hizo las triadas. Chévere, te luces. Luego dice, Newlands propuso la ley de las triadas. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué propuso Newlands? ¿La ley de las? Bueno. Ahí dice, ¿Octavas? ley de las octavas. ¿Sí? Solo que en las octavas hay que tener cuidado porque en las octavas él ordenó a los elementos de 7 en 7 o de 8 en 8. De 7 en 7. Excelente. Profe, pero dice octavas. Sí, pero acuérdate que él usa el criterio de las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y después de la séptima nota, la octava vuelve a ser un do. Por eso le llama la ley de las octavas, porque ordena de 7 en 7 y la octava se parece al primero. ¿De acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado porque a veces las preguntas en la academia te vienen de esa manera. En la universidad no he visto que haya venido de esa manera, pero en la academia sí te viene así y un poco te inducen a la confusión y está bien para que tengas claro cuál es tu concepto teórico, ¿ya? Luego dice, Moseley diseñó, ojo, diseñó la tabla periódica actual. Te pregunto, ¿Moseley diseñó la tabla periódica actual? ¿Qué hizo Falso. Moseley? Falso. Solo llevó a que se diseñara la tabla. O sea, hizo como una base. Soy tu hincha, soy tu hincha. Sí, está bien, es correcto, es correcto. Moseley lo que hizo fue decir, oye, ya, al igual que hicieron otros científicos, quiero comprobar si verdaderamente es correcto lo que han dicho los anteriores. Entonces empezó a bombardear elementos químicos con rayos X y encontró que la relación o el orden natural debería ser el número atómico y no el peso atómico. Pero, lastimosamente, este señor Henry Moseley ya no pudo continuar porque de alguna manera fue enviado a la Primera Guerra Mundial y chao pescado, perdió la vida, ¿ya? Sin embargo, nos deja la base de que, oye, los elementos deben ordenarse por su número atómico creciente. Se convoca un concurso, ¿no? Para diseñar tablas periódicas. Ustedes pueden revisar en internet, van a encontrar diferentes diseños de las tablas periódicas. Y al hacer eso, el que gana es justamente la tabla periódica que conocemos actualmente, ¿no? Deja la base para poder hacer la tabla periódica actual. Entonces, Moseley no diseñó la tabla periódica actual, pero sí encontró la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos. ¿Y cuál es la ley natural de ordenamiento de los elementos químicos? Que los elementos químicos se ordenan por el número atómico creciente y no por el peso atómico creciente. Muy bien, Karinita, perfecto. Listo, entonces sería falsa, falsa y recontrafalsa. ¿Qué marcarías como alternativa? ¿La letra? La C. La letra C. Muy bien. Siguiente. Propuso que las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de su masa atómica. ¿Quién propuso eso? Esta es la parte clave. Son función periódica de su masa atómica. Mándate. ¿Quién es? Fue. ¿Quién hizo un trabajo ya más minucioso con respecto a la masa atómica? ¿Quién lo hizo? Está. ¿Quién y quién? Mendeleev. Excelente, Andrea. Muy bien, Mendeleev. Claro, porque, o sea, a ver, ubícate en la historia, ¿ya? Ubícate en el momento en que se hace todo esto, ¿ya? Todos sabían que los elementos químicos tenían una masa atómica, pero trataban de encontrar relaciones entre ellos. En el caso de Dobereiner encontró que eran grupos de 3 en 3. En el caso de Newland encontró que eran grupos de 7 en 7. Pero la periodicidad, ¿por qué la tabla periódica se llama periódica?
Vayamos a eso. O sea, ¿por qué tú crees que la tabla periódica se llame así? ¿Hay alguna razón particular por qué la tabla periódica se llame periódica? Sí tiene lógica. ¿Cuál es la razón? Que mira, periodo tras periodo, ¿ya? Periodo tras periodo, se repiten las propiedades. En este periodo yo empiezo en un metal alcalino y lo termino en un gas noble. Vuelvo al siguiente periodo y empiezo en un metal alcalino y termino en un gas noble. Voy al siguiente periodo y termino en un gas noble, alcalino gas noble. Hay una periodicidad, hay una, vamos a decirle, repetibilidad en las propiedades conforme yo paso de una línea a otra. Como voy de periodo tras periodo o hay una periodicidad en las propiedades, es que esta se llama tabla periódica. Y si tú no lo quieres ver de extremo a extremo, la parte de la izquierda son metales, la parte de la derecha se va convirtiendo en no metales. Hay una transición desde el comportamiento metálico hacia el comportamiento no metálico, otra periodicidad. Voy desde el comportamiento metálico hacia el comportamiento no metálico. Es más, no existe una definición clara de qué cosa es un metal y qué cosa es un no metal. Porque en la tabla periódica, tú no puedes darle a algo el criterio estricto de metal y no metal. Las propiedades van cambiando conforme tú te vas desplazando de izquierda a derecha. Eso es lo bonito de la química, chicos. La verdad que yo amo la química justamente por eso, porque la única manera de que tú puedas decir algo al respecto es que tú leas y digas. O sea, si alguien te dice a la mala, el carbono es un metal, no, mentira. Y te digo por qué. Porque el carbono, es más, yo alumno Unidemia, yo Karina, alumna Unidemia, yo Andrea, alumna Unidemia, o Fabricio, o Marcelo, o Charito, alumno Unidemia, yo te puedo decir que no. Porque si tú me dices que el carbono es un no metal, yo te puedo decir que el grafito, que es carbono, conduce la corriente eléctrica y tiene comportamiento metálico. Es más, tráeme una pila, yo rompo la pila y adentro voy a encontrar una barrita de carbón, que es el agente que ayuda a que se conduzca la corriente eléctrica. Fíjate. O sea, el hecho de que tú conozcas la teoría te da pie para que tú puedas refutar algo. Lastimosamente, muchos no vamos al extremo, o blanco o negro, pero no, lastimosamente en tabla periódica no es así. En tabla periódica nosotros vamos de una transición del comportamiento metálico a la izquierda, muy, muy fuertemente metálico, hacia un comportamiento no metálico hacia la derecha. Y es así que algunos elementos exhiben propiedades que pueden ser intermedias entre metal y no metal. Por eso, más de hablar de metal y no metal, se habla de comportamiento metálico o comportamiento no metálico. Claro que hay algunos que sí, definitivamente, casi el 100% de sus propiedades son metálicas, entonces conviene llamarlos como metales. Pero hay casos muy particulares como el caso del carbono, el caso del silicio o el caso del germanio. El silicio, por ejemplo, les comentaba la vez pasada, ¿no? Que a temperaturas bajas no conduce la electricidad. Entonces, a temperaturas bajas tiene comportamiento no metálico. Pero si tú incrementas la temperatura, que es lo que normalmente va a pasar en las computadoras, que se van calentando las partes internas, el silicio empieza a conducir la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Que el silicio es muy utilizado, por ejemplo, en los circuitos integrados de las computadoras, porque es como se crean puntos de alta temperatura, entonces ese incremento de la temperatura hace que la computadora pierda rendimiento, pero el silicio más bien incrementa la conductividad eléctrica cuando está a mayor temperatura. Entonces mejora el rendimiento de las computadoras. De Profesor, conocer al... Sí. es como, como unos, eso, esas cosas que utilizan paneles de luz solar. Claro, tal cual. Los paneles de luz solar también lo mismo. Paneles. O sea, y el silicio y el germanio se usan mucho en los paneles solares, que ellos, por efecto de la luz solar, ¿no? Generan fotoelectrones. Y esos fotoelectrones generan electricidad. Entonces, insisto, el conocimiento de cada uno de los elementos químicos hace posible de que tú puedas
refutarle a alguien o pueda ser dueño no ser dueño de la verdad, pero sí por lo menos ser dueño de un contexto mucho más amplio para decir, oye, sí o no, o te creo o no te creo, o podría ser de esta manera o podría ser de esta otra manera. Hay que conocer en química, hay que leer bastante, ¿ya? Así que los invito a que lean, o sea, que lean porque así van a entender mucho mejor la química, ¿ya? Muy bien, buen ejemplo, Marcelo. Listo, entonces estamos en eso. Y entonces le decía que el que habla de periodicidad por primera vez, ¿quién es? Mendeleev, ¿no? Porque por primera vez habla de periodos en la tabla periódica, en su tabla periódica, en su ordenamiento periódico. Listo. Acá, puntos suspensivos, ordena los elementos químicos según su masa atómica creciente en grupos de 7 elementos. Siendo el octavo elemento químicamente similar al primero, el segundo, el noveno al segundo, etc. A esta ordenación regular se le llamó tiki-tiki. A ver. La C, profe. Dobereiner ordena los elementos en grupos de 7 en 7. No. No era la ley de las electrones. Ah, ay no, perdón. La C me dijiste. ¿Quién ordena de 7 en 7? Tiene dos opciones. Newlands. Newlands, ¿no? Sí, ¿Y perdón. ese ordenamiento cómo se le llamó? ¿Ley de las? Octavas. Octavas, correcto. Entonces, ¿qué marcamos como alternativa? La letra D. D, de dinosaurio, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Listo. Determina el periodo del grupo al cual pertenece el elemento químico de número atómico 27. Bueno, ¿qué hago yo para determinar esto de acá? Primero, tengo el elemento químico que es el elemento D, ¿ya? De número atómico 27. Entonces, gas noble que se acerca más el argón 18, ¿cierto? Entonces sería por aquí argón 18. ¿Quién continúa en la configuración electrónica, chicos? Esto ya lo revisamos la semana pasada. 4S2, ¿no? 18 más 2, 20. Y después de 4S, ¿quién continúa? 3D7. Excelente, 3 de 7. Entonces, 18 más 2, 20, más 7, 27, ¿no? Entonces ya llegué a eso. ¿Qué debería sí recordar? Que si la configuración termina en S2 de 7, que es esto de acá, es un elemento ferromagnético grupo 8B de la tabla periódica. Entonces, es justo lo que tengo al frente. O sea, este 2 de 7, yo puedo decir que este elemento pertenece al grupo 8B de la tabla periódica. Y el periodo siempre me lo da el nivel más grande, o sea, 4. Por lo tanto, voy a decir, él pertenece al periodo 4 y al grupo 8B de la tabla periódica, los ferromagnéticos. Entonces, ¿qué vas a marcar como respuesta acá? Letra E, ¿no? Esa va a ser tu respuesta. Ahora, ¿por qué se le llama a ellos ferromagnéticos? Porque pueden formar imanes permanentes. No cualquier sustancia o cualquier metal puede formar un imán permanente. Eso lo puede hacer los ferromagnéticos. Entonces, el grupo 8B de la tabla periódica. Determina el periodo y grupo al cual pertenece el siguiente elemento químico. Tienes M48. A ver, ayúdame. M48. Gas noble que vas a escoger. Vamos, habla rapidito. Gas noble que escoges. Profesor, disculpe, ¿el KR cómo se llamaba en su nombre? AKR, criptón. A ver, Krypton. repasemos. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Ya? Radón. Bien. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿Ya? Entonces, ¿a quién escoges? Te entiendo que vas a escoger Al Krypton. al criptón. Criptón 36. Listo. De criptón 36, ¿quién continúa en la 5S2, ¿cierto? 36 más 2, 38. ¿Sí? Y luego de acá, ¿quién continúa? Continúa 4D. ¿4D cuánto? 10. 4D 10. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la ubicación en la tabla periódica? Definitivamente, si termina en D, pertenece a la familia B. Si termina en S o termina en P, pertenece a la familia A. Aquí pertenece a la familia P. ¿Ya? Y la cantidad de electrones que yo tengo acá, ¿ya? Que viene a ser 2
y 10, 12, me va a dar la ubicación en el grupo de la tabla periódica. ¿Ya? Particularmente, ¿a qué grupo pertenecería? No existe el grupo 12B, pero existe el grupo, el grupo 2B. Por lo tanto, este señor va a pertenecer al grupo 2B. Profe, ¿yo cómo me doy cuenta de eso? Ah, bueno, te puedes dar cuenta de dos formas. Porque memorizas esto. Mira, cuando la configuración termina en S2 de 10, pertenece al grupo 2B. ¿Ya? Entonces, esa es la forma. O si no, los S más los D incompletos. ¿Ya? Esa es una regla que se utiliza mucho en la academia. Los S más los D incompletos. Aquí el D está completo, entonces no lo tomo en cuenta. Entonces solamente tomo en cuenta a él. O sea, S1, S2 sería 1B o 2B. Entonces, para este caso, pertenecería al grupo 2B de la tabla periódica. ¿Ya? Por ahora lo puedes hacer con esa tablita, ¿ya? O sea, viendo a cuál de estos se parece y llegas a una conclusión, ¿ya? Y el grupo al cual pertenece este señor, ¿cuál sería? O perdón, el periodo al cual pertenece sería el periodo 5, el mayor nivel. Entonces pertenece al periodo 5 y grupo 2B. ¿Qué marcas como respuesta acá? 5, 2B. Chicos, 5, 2B. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Alguien por ahí? Si pertenece al periodo 5 y grupo 2B, obviamente tu respuesta 5, 2B va a ser la letra B. ¿Ya? La B. Muy bien. Determina el número atómico del anfígeno del tercer periodo. Ah, profe, ¿qué es eso? Ah, ya, mira. Si a mí me dicen anfígeno, significa que este señor pertenece al grupo 6A. Y por lo tanto su configuración debe terminar en S2P4. Ah, ya. Entonces, si es así, si a mí me dicen que es un anfígeno y que el periodo es 3, entonces yo digo, ah, bueno, si es del tercer periodo, si es de ese periodo, n es igual a 3. ¿Ya? Y si es un anfígeno, ¿qué significa? Si es un anfígeno, significa que pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. Entonces, si pertenece al grupo 6A, su configuración debe terminar en S2P4. Y el nivel que aparece por acá va a estar relacionado con N, o sea, 3S2, 3P4. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que hacer mi configuración electrónica hasta llegar aquí. A ver, ayúdame. Mauricio, ayúdame. ¿Cuál sería aquí la configuración electrónica? Mauricio. Ya, Andrea, ayúdame. ¿Cuál sería aquí la configuración electrónica? En N, la neón. Mira, ya, Andrea lo que ha hecho es decir, bueno, si yo quiero entrar al tercer nivel, no me hago rollo de frente, me voy con el neón 10, ¿no? Y después del neón 10, ¿quién sigue? Perfecto. 3S2. Y 3P4. 3P4, muy bien. Y para eso, entonces, el número atómico es la suma de todos los electrones, ¿no? 10 más 2, 12, más 4, 16. cerrado. Entonces, marcas como alternativa la letra C. Esa es tu respuesta, ¿ya? Y el siguiente ejercicio. Determina el número atómico del metal alcalino del tercer periodo. Metal alcalino del tercer periodo. ¿Cuál sería el metal alcalino del tercer periodo? Alcalino significa que está en el grupo 1A. Por lo tanto, su configuración electrónica es S1.
Su configuración electrónica es NS1. Pero si el periodo es igual a tercer periodo, entonces N es igual a 3. Entonces, ¿qué significa? Que su configuración electrónica termina en 3S1. Y utilizando la misma técnica que utilizó Andrea hace un ratito, ¿ya? ¿Qué decimos? Bueno, la configuración corresponde al neón 10, ¿no? Neón 10, y de ahí continuaría 3S1. Por lo tanto, Z, ¿cuánto valdría? 11. 10 más 1, 11. Marcaríamos como respuesta acá, 11. Y ahora, mira, le estoy leyendo el pensamiento yo a Karina. Karina me va a decir, profe, ¿y hay forma más rápida de hacer eso? Si a mí me dicen el alcalino del tercer periodo, yo digo, periodo 1, periodo 2, entonces el periodo 3 empieza con un alcalino. ¿Quién es el gas noble del primer periodo? El helio. El gas noble del segundo periodo, el neón. Y inmediatamente después del neón viene el metal alcalino. Entonces, si el helio tiene número atómico 2 y el neón tiene número atómico 10, entonces el metal alcalino viene después del neón. 10 más 1, 11. Cerrado. ¿Se acabó? ¿Ya? Profe. ¿Tanto así? Sí. Y es más, si me dicen el anfígeno del tercer periodo, mira, lo que tú vas a hacer, ¿ah? Tú, alumno unidemia, vas a decir, anfígeno del tercer periodo. Ah, ya, mira. Uy, qué feo. Voy a borrar esto, ¿ya? Ya, sí. Mira, tú vas a decir, tengo al helio, tengo al neón y tengo al argón. Primer periodo, segundo periodo, tercer periodo. El helio tiene número atómico 2, él tiene número atómico 3 y él tiene número atómico 18. Y este señor pertenece al grupo 8A de la tabla periódica. Todos ellos pertenecen al grupo 8A. Y si yo quiero el anfígeno pertenece al grupo 6. O sea, si eres el grupo 8, por acá tengo el grupo 7 y por acá tengo el grupo 6. Si él es 18, él es 17 y él es 16. Por lo tanto, el anfígeno del tercer periodo tiene número atómico 16. ¿Cuánto salió aquí? 16. Se acabó. Cerrado. No tenemos que hacer mucho más nada porque ya tenemos la ubicación en la mente de la tabla periódica. Profe, pero ¿y un examen de admisión se vale? Claro, un examen de admisión nadie te va a revisar si tú hiciste por ese método o no. Lo que tú necesitas es un examen de admisión, tener rapidez, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Dice, el átomo de un elemento químico posee 9 electrones distribuidos en los subniveles P de su configuración electrónica. Determina el periodo y el grupo al cual pertenece. Listo, chicos. A ver, ayúdenme ustedes, por favor. La base de esto es que tiene 9 electrones en subniveles P. Esa es la base. 9 electrones en subniveles P. Pim, 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 pim. ¿Ya? 9 electrones en subniveles P. Entonces, ¿cuál sería mi configuración electrónica? Ayúdenme, por favor. Sería 1s2, 2s2, y de ahí vendría 2p6. De ahí, ¿quién viene? 3s2, 3 P6. p6. 6. Ya, mete. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿De ahí quién sigue? 4s2, ¿no? ¿Y hasta dónde continúo? ¿Hasta el infinito y más allá? ¿Ah? ¿Qué dice? 9 electrones en P. Yo ya no puedo hacer esto. Porque yo tengo 6 más 6, 12 electrones en P. O sea, esto no va. ¿Acá qué número debe ser? ¿Qué número debería ser acá? El 3. El 3, claro.
Y entonces la configuración electrónica de este elemento, ¿en qué está terminando? Está terminando por acá, en S2P3. Entonces tú vas a decir, ah, ya, si es así y la configuración termina en S2P3, el periodo es el mayor nivel. ¿Quién es el mayor nivel? 3. Y el grupo, ¿qué vas a decir con respecto al grupo? Si termina en B de balón, sería un elemento de transición, familia B. Pero como termina en P, es un elemento representativo. Por lo tanto, si termina en P, él corresponde a la familia A. Y el grupo al cual pertenece, ¿quién me lo da? 2 más 3, 5. Por lo tanto, ¿a qué grupo de la tabla pertenece? Grupo 5A de la tabla periódica. Periodo 3, grupo 5A. ¿Qué marcas como respuesta? ¿Qué marcas como La respuesta? opción F. Claro, 3, 5A. Esto se acabó. ¿Ya? Y nos quedan 3 minutos para hacer este otro ejercicio. Miren acá. El átomo de un elemento químico posee 3 electrones distribuidos en el tercer nivel. O sea, mi referencia es que aquí hay 13 electrones en el tercer nivel. ¿Ya? ¿Cómo hago la configuración? Sería 1s2, 2s2, 2p6 y de ahí vendría 3s2. 3. ¿No? De ahí vendría 3p1. 1. ¿P1? No, no es 13, profesor. 13, pero mira, 2 más 6, tengo 8 electrones en el tercer nivel, porque me dicen electrones en Ya. el tercer nivel. De ahí 10, Ya. S2. Borro esto, voy a decir así, mira, sigue 4S2 y de ahí ¿quién va a seguir? Va a seguir 3D. ¿3D cuánto? Te creo, ¿ah? Ahí sí, podría ser 5. ¿Cuánto? 5, profesor. 5, claro, porque 2 más 6 me da 8 y 8 más 5, 13. Por lo tanto, acá ya completé mi configuración. Y encima ya logré mi punto final, que es esto. Esto de acá. ¿Qué puedo afirmar? ¿En qué está terminando la configuración? Si termina en P, pertenece a la familia A. Pero si termina en D, ¿a qué familia pertenece? A la vez. A la familia B. Entonces ya sabes que pertenece a la familia B. Y el periodo es el máximo nivel. ¿Y cuál es el máximo nivel aquí? 4. Por lo tanto, yo ya sé que él pertenece al periodo 4. ¿Y el grupo? ¿Quién me da el grupo? El grupo me lo da este numerito con este numerito. 2 más 5, ¿cuánto te da? 7. 7. Por lo tanto, pertenece al grupo 7B de la tabla periódica. Periodo 4, grupo 7B, ¿qué marcas como respuesta? La letra B. ¿Ya? Profesor, Dime. una pregunta. Usted dijo que el tercer nivel no era por las letras P, S o D, F, sino por los números que están antes, ¿verdad? Para guiarse por los niveles, porque por eso me confundí. Ah, claro, el nivel es este. Este es el nivel, ¿no? Este es el nivel. ¿Sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, incluso estoy llegando al nivel 4.